Queridos estudiantes, les habla su profesor Tobías Maniflore y hoy voy a explicarles el tema de la Guerra Fría, la polarización del mundo. ¿Qué es la Guerra Fría? Llamamos Guerra Fría al sistema de relaciones internacionales que imperó entre 1945 y 1991, lo cual está caracterizada por el enfrentamiento entre dos grandes superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. En este tema vamos a ver estos puntos que se van a desarrollar en el transcurso de nuestras clases. Antecedentes. ¿Qué antecedentes tenemos de la Guerra Fría? Al terminar la Segunda Guerra Mundial, las potencias que quedaron como vencedoras no se pusieron de acuerdo en organizar Europa. Aquí en el gráfico vemos a los que consideramos los grandes vencedores: Estados Unidos con Franklin Roosevelt, Joseph Stalin de la Unión Soviética y Winston Churchill de Inglaterra, a los cuales se consideran los grandes vencedores, pero no se pusieron de acuerdo en organizar Europa, y esto es lo que va a llevar a el inicio de una guerra fría. Tenemos aquí una perspectiva cronológica y en sus textos tienen también esta perspectiva cronológica y tienen que llenar los espacios en los cuales están vacíos. Aquí ya tenemos esta perspectiva cronológica ya completa y ustedes el trabajo que tienen que hacer es completar los espacios vacíos. Ahora, esta perspectiva cronológica la tomamos desde 1917, cuando se lleva a cabo la Revolución Rusa, y este periodo va a llegar hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que es en 1939. La Segunda Guerra Mundial dura hasta 1945. Y ahí, cuando está terminando la guerra, se da la gran alianza entre Estados Unidos, Gran Bretaña y la URSS o Unión Soviética, que resultan como los vencedores, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial había dos bandos: las potencias del eje y los aliados. Los aliados están aquí con Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Hasta ahí, desde 1917 hasta 1945, se dice que se efectuó una guerra fría encubierta. ¿Qué quiere decir? Que se veía ya la posibilidad de expandir un pensamiento ideológico, y por eso lo llamamos Guerra Fría encubierta, ¿no?, donde solo aparecen elementos constitutivos del conflicto. Guerra Fría no es un enfrentamiento bélico, por eso decide Guerra Fría, sino es un enfrentamiento ideológico. Quienes van a tomar el mando es Estados Unidos y la Unión Soviética. Desde 1945 hasta 1991 se da una Guerra Fría abierta, donde en el mundo van a pretender establecer una política mundial entre Estados Unidos con el capitalismo y la Unión Soviética con el comunismo. 1991, ¿qué pasa? Cae el muro de Berlín y se da la desintegración del bloque soviético. A causa de la Guerra Fría, el mundo se divide en dos: países capitalistas y países comunistas. Otro antecedente que hay que tomar en cuenta es la situación alemana después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, en 1947 a 1953. Sabemos que Alemania ha sido derrotada. Es la potencia que empezó la Segunda Guerra Mundial al mando de Adolf Hitler. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Alemania se divide. Los grandes vencedores se dividen en Alemania. Aquí vemos en el mapa: Inglaterra se agarra el norte, la Unión Soviética el noreste, Francia el suroeste y Estados Unidos el sureste. Entonces miren cómo se divide en Alemania. Y a partir de esta división va a existir una división de un bloque comunista y un bloque capitalista, o sea, un bloque occidental y un bloque oriental. Y eso es lo que pasa por
establecer una política mundial, ¿no?, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y a partir de este conflicto va a existir una separación de Alemania, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Alemania se divide en dos, ¿no? Está la Alemania eh, república y la Alemania democrática, ¿no? Una Alemania comunista y una Alemania capitalista. Otro antecedente, tenemos que tomar en cuenta lo que está pasando con China, que también es parte de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. En China se produce una revolución en 1949 y sale como vencedor Mao Zedong, el cual sigue el lineamiento que impuso la Unión Soviética, aunque no siguió a rajatabla lo que dijo la Unión Soviética, sino China creó su propio modelo con el maoísmo. Tenemos que mencionar que en Europa se establece un telón de acero. Winston Churchill es el que menciona este discurso, ¿no? Un telón de acero que iba desde Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático, y esto ha dividido a Europa en una Europa socialista y una Europa capitalista. La Europa socialista, comunista, digamos, encabezada por la Unión Soviética, y la capitalista por los países democráticos. Vemos en el mapa, la parte rosada es la Europa socialista comunista y la parte azul la Europa capitalista, y vemos ahí una línea negra que representa lo que es el telón de acero ahí en el norte. Aquí vemos en el norte está iniciándose en Stettin, se llama este lugar, ¿no?, hasta va a llegar aquí en el mar Adriático. Tenemos a Trieste, y todo esto compone lo que es el telón de acero. Es una división. Alemania se divide en dos, ¿no? Y este telón va a pasar incluso por el medio de Berlín. Berlín se va a dividir en dos. Berlín es la capital de Alemania, y se va a construir ahí un muro que divide a Berlín, un Berlín capitalista y un Berlín socialista. Aquí tenemos los bloques, ¿no? En 1968 se da este bloque. Lo que son azules son la Europa capitalista, y la parte roja es la Europa comunista socialista. Más adelante vamos a ver estos elementos cuando tenemos que referirnos a la OTAN y también al Pacto de Varsovia. Características de la Guerra Fría. Tenemos que tomar la relación que tenía Estados Unidos con la Unión Soviética. Hubo guerras calientes y también zonas de influencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ustedes también tienen este cuadro en su texto, y también deben de llenar los espacios que están en blanco, y ustedes deben completarlo. Estas son las características principales que tenemos dentro de lo que es la Guerra Fría. Primero vamos a tocar lo que es la relación de Estados Unidos y la Unión Soviética. Tenemos que decir que no hay una guerra directa, es decir, que Estados Unidos y la Unión Soviética no se han enfrentado con sus ejércitos, no se han mandado misiles, bombas, no. Había una guerra indirecta, ¿no? ¿Cómo lo han hecho? A través de espías, ¿no? Se mandaban espías a sus países. Ya les he escuchado algunas películas, ¿no?, que toman este evento histórico y sale, ¿no?, este término espía. Existió eso realmente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. También ellos tuvieron una carrera nuclear, hacer una competencia, quién iba a construir el arma más mortal en la Tierra, y tenía Estados Unidos ventaja con la explosión de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. También una competencia espacial, una carrera espacial, quién iba a llegar primero al espacio. Incluso llevaron esta competencia una carrera deportiva, quién iba a ganar las olimpiadas que se iban a presentar en diferentes años, quién tenía los mejores deportistas. También ellos van a llevar esta tensión, ¿no?, al límite,
Va a haber situaciones de confrontación entre ciudadanos de la URSS y de Estados Unidos. Recuerdan la película Rocky, que está en base también a esto, cómo se enfrenta Rocky Balboa con Iván Drago, y ahí hacen ver también ese enfrentamiento, esa competencia que había entre la URSS y Estados Unidos. Guerras calientes. ¿A qué se refieren las guerras calientes? Quiere decir que hubo lugares donde sí hubo enfrentamiento, ¿no? ¿En donde en los países donde se les llama tercermundistas, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial es otra consecuencia, aparecen los países tercermundistas, aquellos que no estaban considerados dentro de los bloques, eh, pero tienen que ahora, mm, a causa de esta expansión ideológica política, están eligiendo un bloque, ¿no? Estados Unidos va a va a apoyar en los países a que se implante su modelo económico, y la Unión Soviética también de la misma manera. Y al querer aplicar esto en estos países va a haber guerras, va a haber revoluciones, guerrillas, ¿no? Entre ellos. Aquí, por ejemplo, en Bolivia tuvimos guerrillas. Un ejemplo es la guerrilla de Ñancahuazú con el Che Guevara, que él quería implantar el sistema comunista socialista, ¿no? Y así en otros países van a haber, ¿no?, guerrillas que quieren implantar, y en muchos países va a haber guerra. El caso de Vietnam, que ha sido una guerra tremenda, ¿no? Vietnam se dividió, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, lo mismo en Corea, Corea del Sur, Corea del Norte, o sea, ha habido guerras, en Grecia también ha habido. Y eso es lo que vamos a ir viendo con más detalle más adelante. Zonas de influencia. Tanto la Unión Soviética y Estados Unidos tuvieron zonas de influencia. Estados Unidos, ¿dónde tuvo influencia? En Europa Occidental, y también Japón, ¿no? Miren, en Japón, a pesar de que ha sido bombardeado por Estados Unidos, al final va a estar dentro del bloque que lidera Estados Unidos. Para eso Estados Unidos elabora un plan, este famoso Plan Marshall se llama, el cual consistía en una inversión económica para llegar a estos países donde quería establecer sus zonas de control. En América Latina, Estados Unidos tuvo controlada la situación, eh, incluso manejó gobiernos, porque es la época donde se dan las dictaduras militares en América Latina, y hubo gobiernos que recibieron financiamiento, recibieron apoyo de Estados Unidos. Ahora, en el otro bando, en las zonas de control de la Unión Soviética, en Europa Oriental, otra vez también lo mismo, ¿no?, que Estados Unidos utiliza dictaduras, y la Unión Soviética utiliza dictaduras comunistas, ¿no? O zonas de control que tuvo la URSS, también está China, Corea y Vietnam, piso fuerte, y por eso se dieron guerras civiles en estos lugares. Y también tuvo presencia en los movimientos descolonizadores de África y Asia. En ese tiempo tenemos países que estaban colonizados, ¿no?, por las potencias grandes como Inglaterra, ¿no?, Francia, esos países europeos tenían colonias en África y Asia. Y la Unión Soviética, como pretexto de liberarlos de esta colonización, apoya a grupos subversivos para que alcancen su independencia, pero bajo el lineamiento comunista. Esas son características de la Guerra Fría. Hoy vamos a llegar hasta aquí, y la siguiente estaremos continuando con los demás puntos de la Guerra Fría.